Estimados alumnos, les envío mis saludos cordiales en el inicio de esta semana para nuestra sesión de, de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa general. Hoy vamos a tratar lo que es el financiamiento internacional dentro de lo que es contabilidad bancaria. Y vamos a tratar todo lo que se refiere a las transacciones de comercio internacional y cómo interactúa obviamente las entidades bancarias en el financiamiento internacional de las operaciones. Todo lo que es el financiamiento internacional, básicamente, son herramientas que se utiliza en el comercio internacional para poder realizar las operaciones y llevar a cabo ciertos grados de certeza. Entonces, en cualquier transacción de comercio internacional, el crédito se otorga y ese otorgamiento es para el proveedor, que es el exportador, como para el comprador. Es decir, en este proceso hay dos partes, que es el exportador, que sería el proveedor, y el importador, que sería el comprador en este caso, que realiza las dos puntas de la transacción. Y el financiamiento se puede dar para ambos participantes. Entonces, una o más instituciones financieras son las que interactúan. Entonces, el proveedor tiene suficiente flujo de efectivo para financiar todo el ciclo del comercio e iniciar con la producción del bien o del producto hasta que el comprador realice el pago. Entonces, ahí existe una entidad bancaria, vamos a llamarle intermediario entre ambos, a modo de generar el financiamiento y se pueda generar el producto o el servicio para llevar adelante la operación del comercio internacional. Es decir, el exportador recurre al intermediario. Ya hubo una previa conversación entre ambos y también el intermediario se comunica con el importador. Entonces, de esta forma que se realiza la producción o la comercialización de una forma de crédito que se conoce como crédito de proveedor. Es decir, si este intermediario le financia la producción, a ese procedimiento se le conoce como crédito de proveedor. Y le hace el financiamiento de su producción. En algunos casos, el exportador también va a requerir un financiamiento bancario para aumentar su flujo de efectivo. Y el proveedor no va a desear, obviamente, otorgar tal vez un financiamiento en cuyo caso el comprador va a tener que financiar la transición o la transacción, ya sea de manera directa o indirecta, interna o externa, a través de un banco. Y este banco en ambos lados de la transacción juega el papel integral del financiamiento, o sea, a ambos le financia. A modo de poder garantizar, es decir, este intermediario que está aquí puede ser el que provea los fondos unilateralmente al exportador para que éste produzca el bien o servicio, o este importador ya le dice, mira, yo tengo la plata, está ahí, hay alguien que garantiza eso y ya le provee a este exportador los fondos para poder hacer la operación. Entonces, en general se utilizan 5 métodos básicos para pagar las operaciones internacionales con un grado diferente de riesgo para el importador y para el exportador. ¿Cuáles son esos métodos? Sería el prepago o pago por adelantado. El otro sería la carta de crédito. El giro o letra.
Se puede poner a la vista o a plazo. El otro sería la consignación. Y la cuenta abierta. La cuenta abierta. Son las 5 formas que se tienen los métodos de financiamiento para pago internacional. Hablemos de cada uno de ellos. Vamos a ir conociendo un poquito la descripción de estas operaciones, o de estos métodos de pago, mejor dicho. Operaciones para intermediarios. Por ejemplo, el método de prepago. Tiene un tiempo de pago que es antes del embarque. Vamos a hacer un cuadrito de eso, a modo de que podamos seguir la idea. Vamos a presentar ahí en la presentación. Ahí. Vamos a agrandar un poco más. Ok, creo que se nota. Entonces, tenemos el método de prepago que se produce antes del embarque y los bienes disponibles para los compradores está después del pago. El riesgo para el exportador, no hay ningún riesgo para el exportador. El riesgo para el importador, que cuenta en su totalidad en que el exportador envíe el bien y servicio solicitado. La carta de crédito se realiza cuando el embarque se produce. Los bienes están disponibles después del pago. Hay un riesgo para el exportador, muy poco o ninguno, depende de lo que se tenga dentro de la carta de crédito. Y para el importador, el embarque está seguro y realizado, pero confía en que el exportador envíe los bienes descritos en los documentos. O sea, no sabe si en el documento está o no lo que se pide. Por lo general se hace auditorías para poder garantizar eso, pero igual hay un cierto tipo de riesgo. El giro, o a la vista o a plazo, se produce en un tiempo en el momento de la presentación del giro del comprador. Los bienes están disponibles también después del pago. Como ustedes pueden ver, hasta este punto todo es disponibilidad de bienes después del pago. El riesgo para el exportador, si el giro no se paga, por ejemplo. Está ahí, pero puede ser que no llegue. El riesgo para el importador, igual que el método de carta de crédito, el importador no sabe si lo que le están enviando son lo que le prometieron, por más que ya se haya hecho una auditoría en el embarque. Luego está la carta de crédito a plazo contra documento de aceptación. El pago generalmente es al vencimiento de las cartas. El bien ya está antes del pago. El riesgo para el exportador cuenta con que el exportador, el importador más que nada, el comprador, pague los giros y el importador, igual que el anterior, no sabe si el producto es el que le prometieron. La consignación se hace en el momento de la venta por el comprador. Los bienes ya están disponibles y permite que el importador, al vender su bien o servicio, antes de que pague el exportador. Y para el importador no hay ningún riesgo. La carta abierta se paga al momento como se acordó. El bien ya está antes del pago. El exportador tiene que confiar por completo en lo que el comprador pague. Y para el importador no hay ningún riesgo. Es decir, cada uno tiene un nivel de riesgos propio para cada uno. Veamos en definitiva cuáles son las descripciones para cada uno de los métodos de pago. Por ejemplo, el prepago, bajo este método el exportador no embarca el bien hasta que el comprador haya girado el pago del exportador. Entonces, por lo general, el pago se realiza mediante transferencia bancaria internacional a la cuenta del exportador o con un cheque bancario extranjero.
Y conforme a la tecnología progresa, el comercio electrónico permite que las empresas que participan en el comercio internacional realicen eh, créditos y débitos electrónicos por medio de un banco intermediario, siempre con esa modalidad. Y obviamente facilita al proveedor un mayor grado de protección y por lo general es requerido por los compradores de primera vez para ver la solvencia que tienen, ¿no?, en los países con que se van a operar. Sin embargo, la mayoría de los compradores obviamente no desea asumir el riesgo de pagar la orden y luego el pedido tengan que enfrentar a cualquier cosa que inesperada, ¿no? La carta de crédito. La carta de crédito, que sería el otro método, básicamente es un instrumento que los bancos utilizan en nombre del importador, donde se propone pagarle al exportador cuando se presenten los documentos de embarque. Sería contra presentación de documentos de embarque. Sería lo B, sí. B. Y eso obviamente bajo los términos que se estipularon. El banco entonces sustituye su crédito por el del comprador. O sea, no es que el banco da el crédito, sino el comprador permite financiar esto. Entonces este método es un compromiso entre el comprador y el vendedor y facilita ciertas ventajas para ambas partes. Entonces el exportador tiene la seguridad que va a recibir el pago por el banco emisor siempre y cuando se presenten los documentos de acuerdo a la carta de crédito. O sea, ahí están las condiciones de esta operación. Y una característica importante de una carta de crédito es que el banco emisor está obligado a respetar los retiros bajo esa carta de crédito. Y a pesar de la capacidad o disposición de pagar del comprador, es decir, el banco siempre va a garantizar eso. Por otro lado, el importador no tiene que pagar por los bienes hasta que se haya realizado el embarque y presentado los documentos en el banco. El importador todavía debe confiar en el exportador envíe los bienes tal como se describe en el documento, ya que la carta de crédito no va a garantizar que los bienes adquiridos sean los facturados. Entonces la carta de crédito describe los detalles que se van a enviar. Es lo que estamos viendo más o menos en el cuadro. Los giros, que son también otras formas de financiamiento dentro de lo que estábamos viendo. La letra de cambio, ¿sería giros o letra de cambio? Giros o letra de cambio. Aquí es el giro de la letra de cambio, una promesa incondicional que emite por una de las partes, por lo general el exportador, para lo cual requiere que el comprador pague el valor nominal del giro en el momento en que éste se va a presentar. Entonces el giro representa la demanda formal de pagos del exportador hacia el comprador para que proporcione menos, o sea, este proceso proporciona menos protección al exportador que la carta de crédito, y ya que los bancos no van a estar obligados a respetar el nombre a nombre del comprador. ¿Por qué? Porque es un giro unilateral. Entonces la mayoría de las transacciones manejadas por giros se procesa por medio de canales bancarios y en la terminología bancaria estas transacciones se conocen como cobranzas documentadas. Entonces, en una transacción de cobranza documentada, el banco en ambos lados funge como intermediario en el proceso de envío de documentos y de cobro de pago. Entonces, si el embarque se realiza bajo un giro a la vista, el exportador recibe el pago una vez que el embarque se haya realizado y el giro fue enviado con anterioridad al comprador para su pago. Y el banco comprador no va a liberar los documentos de embarque al comprador hasta que éste realice el pago del giro. Entonces esto se conoce como documentos contra pago. Entonces esto proporciona al exportador una protección, ya que los bancos van a liberar los documentos solo bajo la instrucción del exportador.
Entonces el comprador necesita los documentos de embarque para reconocer la, la mercadería o la mercancía y no tiene que pagar hasta que se presente el giro. Entonces, si un embarque se realiza bajo un giro a plazo, el exportador va a ordenar al banco del comprador liberar los documentos de embarque contra la aceptación del giro. Este método de pago regularmente se conoce como documento contra aceptación, si es a plazo. Contra aceptación de giro. Entonces el comprador está prometiendo pagar al exportador en una fecha futura específica. Entonces la letra aceptada también se conoce como aceptación comercial. Y esto hace una diferencia a una aceptación bancaria. Entonces este tipo de transacción el comprador puede obtener la mercancía antes de pagar. Acá el exportador va a proporcionar el financiamiento y depende de la integridad financiera del comprador para pagar la letra a su vencimiento. El embarque básicamente va a ser un giro de cambios a plazo que proporciona una comodidad nacional adicional de los bancos en ambos lados, que utilizan como agentes de cobro. Entonces un giro básicamente va a fungir como una obligación financiera en caso de que el exportador desee iniciar litigios en cuentas no cobradas. Entonces el riesgo adicional es que si el comprador no cumple en el pago del giro a su vencimiento, el banco no va a estar obligado de pagar. Y el exportador asume todo el riesgo y obviamente tiene que analizar al comprador, tiene que ver si tiene la capacidad de pago. El otro que estábamos viendo era la consignación. La consignación básicamente es un acuerdo donde el exportador envía los bienes al importador mientras mantiene el título real de la mercancía. Es decir, se envía, pero el exportador todavía no le envía los documentos, no puede nacionalizar, no puede pasar por aduana, etc. Entonces el importador tiene el acceso al inventario, pero no considera pagar por los bienes hasta que éste eh, se tenga disponibilidad de los documentos. Entonces el exportador va a confiar en que el importador gire el pago por los bienes que se envió en ese momento. Entonces si el importador no realiza el pago, el exportador tiene unos recursos limitados, ya que no va a existir ningún giro involucrado o los bienes ya se vendieron. Y como resultado hay un alto riesgo. Las consignaciones se van a utilizar con poca frecuencia, a excepción de las compañías que ya están afiliadas o subsidiarias que van a comerciar con la matriz. Algunos proveedores de equipos permiten a los importadores tener algún equipo en el piso de venta como modelo de demostración, básicamente. Y una vez que ya se venda, después de un periodo específico, el pago se gira al proveedor. Eso se da, por ejemplo, Toyotoshi. Tiene ahí los vehículos para que se vea. Todo el mundo quiere ver la Land Cruiser, los Hilux Sur, etcétera, o los Hilux. Pero el verdadero que se va a vender se hace un anticipo para poner la hora para tenerlo en diciembre. Y ahí recién Toyotoshi hace el giro y luego te envía el, el vehículo. El otro método que tenemos es la carta abierta. La carta abierta. La carta abierta básicamente es un pago opuesto a la transferencia de cuenta abierta o a la transacción de cuenta abierta. En la que el exportador envía la mercancía y espera que el comprador gire el pago en base a los términos que se acordó en un contrato de compra-venta. El exportador confía prácticamente ciegas
en la solvencia financiera, integridad, reputación del comprador. Y espera que este método se utilice cuando el vendedor y el comprador tienen una confianza, ¿sí? Ya se conocen, y una experiencia positiva entre transacciones anteriores. Existe un riesgo, pero a pesar de ello, esta transacción de cuenta abierta se utiliza bastante. En particular entre los países industrializados, Europa, Estados Unidos. O sea, son países que ya manejan una metodología de trabajo. Son los métodos que se manejan en financiamiento. Veamos otros financiamientos comerciales. Los métodos de financiamiento comercial. Los métodos de financiamiento comercial. Como mencionamos anteriormente, los bancos en ambos lados de la transacción juegan un papel crucial para el financiamiento del comercio internacional. Y básicamente los métodos que vamos a mencionar ahora son más conocidos en el financiamiento del comercio internacional. Veamos cuáles son. Está el financiamiento de cuentas por cobrar. El financiamiento de cuentas por cobrar. Tenemos el factoraje. Tenemos la carta de crédito nuevamente. Tenemos las aceptaciones bancarias. Tenemos el financiamiento de capital de trabajo. Capital de trabajo. Tenemos el financiamiento de bienes de capital. Financiamiento de bienes de capital a mediano plazo, que sería el forfaiting. Luego tenemos el contracomercio, que sería los métodos que interactúan en el comercio internacional. También. Luego vamos a tener que agrandar un poquito más para que podamos usar como ejemplo en nuestra descripción de cada uno de ellos. Ok, ahí está. Perfecto. Bien, veamos entonces cada uno de ellos. El financiamiento de cuentas por cobrar. El exportador de bienes que quiere enviar bienes al importador sin conocer el pago de un banco puede tomar la forma de un embarque de cuenta abierta o de giro a plazo. Previo embarque al bien o servicio, el exportador lo que va a tener que realizar una verificación de crédito del importador para establecer básicamente si tiene o no la solvencia. Entonces, si el exportador desea esperar que por el pago, este va a tener que otorgar un crédito al comprador, es decir, el intermediario. Estamos hablando siempre de que el intermediario es el banco. Entonces, si el exportador necesita fondos de inmediato, el comprador va a tener que, perdón, el vendedor, en este caso el exportador, va a tener que buscar el financiamiento del banco. Y esto se refiere al financiamiento de cuentas por cobrar. Entonces el banco otorga el préstamo al exportador con base a su solvencia también, no hay que solamente porque tiene un contrato y todo eso. Entonces, en el caso de que el comprador no pague al exportador por alguna razón, este último, o sea, el exportador va a ser el responsable de pagarle al banco. El financiamiento de cuentas por cobrar básicamente lleva riesgos adicionales, tales como las restricciones gubernamentales, los controles de cambio, que puede evitar que el comprador pague al exportador. Como consecuencia de ello,
con regularidad las tasas de préstamo es más alta por el riesgo del financiamiento de las cuentas por cobrar nacionales. Y en general la duración de los plazos financieros de 1 a 6 meses y para mitigar el riesgo adicional de las cuentas por cobrar extranjeras, los exportadores y los bancos generalmente requieren un seguro de crédito de exportación antes de financiar las cuentas por cobrar extranjeras. Luego tenemos el factoraje. El factoraje, cuando el exportador envía los bienes antes de recibir el pago, el saldo de cuentas por cobrar obviamente va a aumentar. A menos que el exportador haya recibido un préstamo del banco, el exportador de manera inicial va a financiar la transacción y obviamente tiene que hacer un seguimiento de las cobranzas de las cuentas por cobrar. Entonces hay un peligro de que el comprador jamás pague. La empresa exportadora va a tener que considerar vender las cuentas por cobrar a una tercera parte, o sea, ya entra en otra cosa. Y a eso se le conoce como un factor o un factoraje. Entonces, en este tipo de financiamiento, el exportador va a vender las cuentas por cobrar sin recursos. El factor, el que compra, va a adquirir entonces toda la responsabilidad administrativa involucrada en la cobranza del comprador y obviamente la exposición crediticia que conlleva ese documento. El factor, que es el que compró, va a realizar su propio proceso de aceptación crediticia del comprador extranjero antes de que compre esas cuentas por cobrar. Y obviamente va a proporcionar el servicio. Por lo general va a adquirir las cuentas por cobrar con un descuento y también recibe una cuota de proceso que por interés que se le conoce como flat. Entonces, el factoraje va a proporcionar varios beneficios al exportador. Primero, vender la cuenta por cobrar, por lo cual no tienen que preocuparse sobre las funciones administrativas involucradas en mantener o monitorar el libro mayor contable de las cuentas por cobrar. El segundo beneficio es que el factor va a tomar la exposición crediticia del comprador y eso hace que el exportador no tenga que mantener un personal o una nómina para evaluar la solvencia del comprador extranjero. Y por último, al vender las cuentas por cobrar, el comprador va a recibir de inmediato los pagos, o sea, va a tener flujo nuevamente de dinero. Entonces, ya que el importador es quien debe tener la solvencia desde el punto de vista del factoraje, eh, se suele utilizar el factoraje fronterizo. Entonces ahí se involucra una red de factores en varios países quienes van a evaluar el riesgo crediticio. Y el factor del exportador va a contactar al factor correspondiente en el país del comprador para evaluar la solvencia entre ambos. Y obviamente manejar la cobranza de las cuentas a cobrar. Entonces los servicios de factoraje van a proporcionar una manera usual para gestiones entre los bancos comerciales. Entonces las compañías comerciales y otras casas especializadas se van a encargar de eso. Y con frecuencia hay un seguro de crédito de exportación para mitigar este riesgo. Las cartas de crédito, esta es la operación más conocida o el método más conocido para todo lo que tenga que ver sobre comercio internacional. Y las cartas de crédito básicamente es la forma más antigua de finanzas comerciales en todo lo que existe este proceso. ¿Por qué? Porque da una protección y unos beneficios que se acuerda tanto el exportador como el importador y es un componente vital de varias transacciones del comercio internacional. Entonces la carta de crédito es una gestión realizada por el banco para realizar los pagos en nombre de una parte específica para un beneficiario bajo condiciones específicas. Entonces el beneficiario, el exportador, va a recibir el pago al presentar los documentos requeridos en conformidad con los términos de la carta de crédito. Entonces este proceso de la carta de crédito de manera normal obviamente va a involucrar dos bancos. Va a estar por un lado el banco emisor
que, que va a ser el que emite, puede ser en este caso del importador, que va a ser el banco emisor que está sustituyendo el crédito por el del importador. Y en esencia, garantiza los pagos al exportador siempre que se cumplan los términos y las condiciones de la carta de crédito. El exportador va a tener tal vez una posición incómoda con la promesa del banco emisor de pagar, ya que el banco se va a encontrar en un país extranjero. Y si bien el banco emisor va a ser conocido mundialmente, generalmente está entre los top, los top 20, el exportador puede estar preocupado de que el gobierno extranjero controle o haga algunas imposiciones que impida hacer el pago, por ejemplo. Entonces depende con qué país se está operando. Pero si son bancos mundiales reconocidos, por lo general no tienen esos problemas. Entonces el exportador obviamente va a solicitar que el banco local firme la carta de crédito y de esta manera asegure que todas las responsabilidades del banco emisor se cumplan. Y el banco cofirmante, que está obligado a cumplir con los retiros realizados por el beneficiario, de acuerdo con la carta de crédito y con la capacidad del banco emisor a realizar el pago. Por eso es importante tener bancos con mucha solvencia. Los tipos de carta de crédito. Las cartas de créditos están relacionadas con el comercio que se realiza. Entonces están las cartas de créditos comerciales, las cartas de crédito de importación, exportación. Básicamente existen dos tipos de carta de crédito. Vamos a ir anotando aquí algunas cositas. Carta de crédito. Existen dos clases de carta de crédito. Una carta de crédito sería la carta de crédito revocable. Y la otra sería la irrevocable. La carta de crédito irrevocable. Vamos a ponerlo aquí y aquí. Serían las dos formas de ver la carta de crédito. Una carta de crédito revocable básicamente se puede cancelar o revocar en cualquier momento, sin previa notificación al beneficiario. Por eso casi no se utiliza. Una carta de crédito irrevocable no se puede cancelar o cambiar sin consentimiento del beneficiario. Entonces el banco que emite una carta de crédito, que se conoce como banco emisor, es la que garantiza eso. Entonces el banco corresponsal del país del beneficiario, a donde el banco emisor envía la carta de crédito, a modo que se conozca, se conoce como banco asesor. Entonces una carta de crédito irrevocable va a obligar al banco emisor a cumplir con todos los retiros, o sea, con los pagos sería eso, que se presenta en conformidad con los términos de la carta de crédito. Entonces las cartas de crédito con frecuencia se van a emitir con base en las cláusulas, con reglas, usos uniformes relativos a la carta de crédito documentado y se van a publicar en la Cámara de Comercio Internacional, para que se conozca eso y obviamente se pueda ejecutar o reclamar en caso de que exista algún tipo de inconveniente. Esto sería un ejemplo de una carta de crédito. Voy a pisar la imagen para que se vea todo nada más. Donde se va exponiendo lo que se va a hacer en esa carta de crédito. Entonces el banco emisor, la carta de crédito va a realizar el pago, ya que la documentación que se tiene que presentar ya se presentó con base a los términos del pago. Entonces el importador debe pagarle al banco emisor la cantidad de la carta de crédito más las cuotas acumuladas asociadas con la obtención de la carta de crédito. O sea, cuánto le costó el producto de carta de crédito. Y el emisor va a establecer una cuenta en el banco emisor para poder retirar el pago. Y con esto
no bloquee los fondos. Los fondos van a estar disponibles. Es la forma en que esas dos cartas de crédito, o sea, esas dos formas de carta de crédito funcionan. Luego tenemos los giros, que está dentro de esto también. Los giros. Los giros también se conoce como letra de cambio. Letra de cambio. Y un giro es una promesa incondicional establecida por una parte, por lo general el exportador, que requiere que el importador pague el valor nominal del giro a la vista, en una fecha establecida. Entonces, si el giro es establecido a la vista, se va a pagar cuando se presenta la documentación. Entonces, aquí tenemos a la vista contra presentación de documentación. Documentación de embarque. Y obviamente esto va a ser pagado en una fecha específica y el importador va a aceptar. Y obviamente se conoce como aceptación comercial. Entonces la aceptación bancaria va a ser el giro a la vista emitida y aceptada por el banco. Cuando se presenta en el banco bajo una carta de crédito, el giro va a representar la demanda formal de pago por parte del exportador o quien tenga esa letra de cambio. Entonces la mayoría de los giros es de 30 a 180 días, por lo general. Y ese es como el documento de reclamo, que básicamente funciona de esta manera. Vamos a presentar un cuadrito a modo de ilustrar cómo va haciendo la operación. Entonces, el procedimiento del crédito va a ser de la siguiente manera. Está el banco importador, que es el emisor, el comprador y el vendedor, y el banco que corresponde al exportador. Se comunica con el comprador y se comunica con el vendedor, cada banco, y entre bancos también se comunica para hacer el pago, y luego el comprador deposita el pago en el banco emisor y el banco correspondiente le paga al vendedor. Así de fácil. Los contratos de compra-venta se cierran entre las puntas. Básicamente así funcionan los documentos de financiación de los que estábamos hablando, que son la carta de crédito y el giro. Luego están los conocimientos de embarque que forman parte del comercio internacional. Los conocimientos de embarque son documentos claves en un embarque internacional bajo una carta de crédito. Y básicamente funge como un recibo para que un embarque o un resumen de los cargos de flete y los que es más importante, se transmite que existe el título de la mercancía. Entonces, si el bien o servicio debe enviarse por barco, el que va a transportar va a emitir lo que se conoce como conocimiento de embarque marítimo. Cuando la mercancía se envía por avión, el que va a transportar va a emitir un conocimiento de embarque aéreo. Entonces, los que transportan presentan el conocimiento al exportador, que va a ser el emisor, al banco, y este presenta también al banco de contraparte, que sería del vendedor. Una característica que se resalta en un conocimiento de embarque es su negociabilidad. Entonces, un conocimiento de embarque convencional podría ser consignado de una manera directa al importador
ya que este importador no va a presentar el título de la mercancía. Y el importador no necesita para, para poder recoger la mercancía. Pero cuando el conocimiento de embarque se extiende como requisito, como, como requisito a la negociación, se dice que está en su forma negociable. Entonces el exportador, por lo general, va a endosar el conocimiento de embarque al banco una vez que recibe el pago. Es decir, para que después el banco pueda reclamar a, a su contraparte o a quien está involucrado. El banco obviamente no va a endosar el conocimiento de embarque al importador hasta que el pago se realice. Entonces el importador necesita conocimiento de embarque original para conocer la mercancía. Con un conocimiento de embarque negociable, el título pasa al poseedor del conocimiento de embarque. Y esto, ya que un conocimiento de embarque negociable va a otorgar el título al poseedor, los bancos pueden utilizar la mercancía como un colateral. Y un conocimiento de embarque, por lo general, tiene los siguientes componentes, es decir, está conformada por estas informaciones, por decirlo así. Descripción de la mercadería, marca de identificación de la mercadería, evidencia de los puertos de embarque, nombre del exportador, nombre del importador, estatus del cargo del flete y la fecha de embarque. El otro componente está la factura comercial. La factura comercial es la descripción de la mercancía del exportador que se vendió al comprador, obviamente, y en esto se contiene básicamente eh, el nombre del vendedor, nombre y dirección, obviamente, del vendedor, del comprador, porque tienen que estar todos los involucrados, la fecha de la operación, como cualquier otra factura, los términos de pago, crédito contado, el precio obviamente del bien, la cantidad, el peso, el embalaje y la información de embarque. La información de embarque. Eso es lo que presenta una factura de importación, factura comercial. Existen unas variantes de la carta de crédito que por ejemplo está la carta de crédito pendiente. Y esa se utiliza para garantizar los pagos de la factura. Y la carta de crédito transferible, que es una variante de la carta de crédito comercial estándar, que va a permitir que el beneficiario pueda transferir toda o parte de la carta de crédito original a una tercera parte. Entonces el nuevo beneficiario tiene los mismos derechos y protección del beneficiario original. Y los corredores, los brokers, que quienes no son los proveedores reales, utilizan una forma amplia de este tipo de carta de crédito. O sea, tiene una carta de crédito transferible. Entonces, si uno hace de broker, utiliza ese tipo de instrumento. Otro tipo de carta de crédito es la asignación de productos de la operación. En este caso, el beneficiario original de la carta de crédito va a proponer los ingresos bajo los términos de una carta de crédito al proveedor final. Y este tipo de metodología tiene la seguridad del banco de que si en cuanto se presenten los documentos de conformidad a los términos de la carta de crédito, el banco va a pagar al proveedor final conforme a las instrucciones de asignación. El otro componente del proceso sería la aceptación bancaria. La aceptación bancaria no es otra cosa que una letra de cambio o un giro a plazo que se emite y se acepta por un banco. Y es la obligación del banco aceptante a pagar a quien posee el giro a su vencimiento. Entonces el primer paso para la creación de una aceptación bancaria es que el importador
hace el pedido de los bienes al exportador, el importador entonces solicita al banco que emita una carta de crédito en su representación. La carta de crédito permitirá que, o va a permitir que el importador elabore un giro a plazo en el banco en pago por los bienes que va a exportar. Y entonces el exportador presenta el giro a plazo junto con los documentos de embarque en su banco local y al banco exportador. El banco importador acepta el giro, en consecuencia crea una aceptación bancaria. Si el exportador no requiere o no precisa esperar hasta la fecha estipulada para recibir el pago, el exportador puede pedir que la aceptación bancaria se venda en el mercado de dinero o en otro lado, o sea, en los mercados de capitales. Entonces, de esta manera, el exportador va a recibir menos fondos de la venta de aceptación bancaria que hubiera recibido esperando la fecha de pago. Pero obviamente ya va a tener dinero. Entonces un inversionista en el mercado de dinero va a poder comprar la aceptación bancaria con descuento y obviamente al vencimiento poder cobrar esa aceptación bancaria. Entonces va a recibir el pago total, ya que la aceptación bancaria va a representar un requisito futuro de los fondos de los bancos que presenta la aceptación bancaria. Entonces el banco va a realizar el pago total al quien no posea la aceptación bancaria y este va a recibir como ganancia el diferencial entre la venta por descuento y el pago que le hace el banco de la aceptación bancaria. Básicamente la aceptación bancaria es un documento, una letra de cambio, que sería más o menos así. Cada banco tiene su modelo, obviamente. Este es un modelo general. Pero a modo de conocer. Luego están los financiamientos de capital de trabajo, que lo vimos también. Y este va a permitir que el exportador reciba fondos ahora, de manera inmediata, y que va a permitir que el importador no pague enseguida, hasta tanto se cumpla el vencimiento del contrato. Entonces el banco puede proporcionar un préstamo de corto plazo al que necesita, en este caso al exportador, contra la aceptación bancaria. Y es otra forma de combinar el financiamiento. El otro componente sería el financiamiento de bienes de capital de mediano plazo. Financiamiento de bienes de capital de mediano plazo, que sería el forfaiting. Acá, por ejemplo, los bienes de capital, por lo general, son caros. Y puede ser que un importador no realice sus pagos de los bienes dentro de un periodo corto. Entonces, lo que se va a requerir es la inversión de un plazo más largo. Y el exportador va a poder proporcionar el financiamiento para el importador. Pero si es que desea hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya que el financiamiento puede extenderse durante varios años, en este caso se utiliza el tipo de financiamiento comercial conocido como el forfaiting. El forfaiting requiere o se refiere a la compra de obligaciones financieras como la letra de cambio o pagares sin tener que recurrir al título original. Y por lo general el exportador hace eso, ¿no? Entonces las transacciones de forfaiting, el importador emite pagaré para el exportador por los bienes que va a importar durante un periodo que por lo general es 3 a 7 años. Y el exportador luego vende esos pagarés sin tener que recurrir al banco y realiza el forfaiting. El otro componente del financiamiento sería el contracomercio. El contracomercio. El contracomercio tiene dos tipos de transacciones de comercio exterior, en que las ventas de bienes de un país están vinculadas a la adquisición o intercambio de bienes de ese mismo país.
Algunos tipos de contracomercio, tales como el trueque, existen ya desde la antigüedad y recientemente el contracomercio fue ganando popularidad y algún tipo de relevancia. Entonces, el crecimiento de varios tipos de contracomercio es como alimentado por grandes desequilibrios en la balanza de pago, escasez de divisas, problemas de deuda, etcétera, que generalmente se da en América Latina y, y la Europa Oriental, ¿verdad? Donde los tipos más comunes de contracomercio serían el trueque, la compensación, la contraadquisición. El término de trueque sabemos lo que es. La compensación sería un acuerdo de liquidación de cuenta por algo. Y es la forma más conocida de contracomercio. ¿Sí? No, no es el comercio propiamente dicho. Sino se da una prestación diferente a los que se hubiese dado en transacciones normales. Por ejemplo, Venezuela no tiene un comercio abierto, entonces usa a un tipo de contracomercio. Te doy este y me da esto al cambio. Tengo petróleo, yo necesito, qué sé yo, soja y bueno, intercambian. Eso sería un contracomercio, que es el trueque, prácticamente. Bien, existen algunas agencias y todo programas de seguros bancarios, etcétera, quienes operan en el comercio internacional a modo de poder garantizar esto, ¿no? Entre ellos, pues está Estados Unidos, que básicamente tiene agencias que proporcionan estos servicios. Por ejemplo, la Export-Import Bank, el Private Export Funding Corporation y la Oversweets Private Investing Corporation. Las descripciones, bueno, son a modo referencial nada más, que son los más referenciales, los más importantes en este proceso. Bien, esto sería en general todo el contexto del financiamiento internacional de las operaciones. Ok, las tareas ya están predispuestas, la- el, el- el cuestionario también, así que de esta manera cerramos esta conexión y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen resto de fin de semana.